que sucede en Ciudad Juárez es verdaderamente el reflejo de un gobierno ruin, un gobierno miserable, un gobierno eh, inhumano, un gobierno incompetente, miserable, como les digo. A lo largo de todo el día de ayer vimos verdaderamente la mentalidad, la estructura mental de los funcionarios eh, de la de la cuarta transformación, ¿sí? Echándose la bolita unos a otros, porque todos están cuidando su prestigio de cara al proceso electoral del próximo año. Lo que vimos ayer primero fue un presidente de la República echándole la culpa a los migrantes, señalando que fueron ellos los que iniciaron el problema, apilando, dijo él, ¿sí? Cobertores y colchones a la entrada de la cárcel migratoria, que no es una estación, es una cárcel. Mentira, todos lo vimos. No había colchones y cobijones, cobertores apilados en esa cárcel migratoria. Veamos cómo algunos migrantes querían salir de esa cárcel y no lo lograron, por eso murieron primero intoxicados y después, sí, quemados 38 migrantes, sí, por las llamas, ciertamente por el incendio que ellos mismos ocasionaron en protesta a la violación de sus derechos humanos. A lo largo de estos 4 años hemos observado cómo esta clase política que nos gobierna es incapaz y ahora carga con muchísimos muertos. Es un gobierno de criminales. Recordemos en enero de 2019 en Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, cómo ante los ojos y la pasividad de los militares, de los efectivos militares, más de 100 mexicanos perecieron ante la explosión de un gasoducto. ¿Por qué no actuaron los militares? Porque su jefe mayor, ¿sí? El jefe del Estado mexicano, dio la orden de abrazos, no balazos. Esto no se nos debe de olvidar. Esto, ¿sí? Fue una masacre pasiva, dejando a la gente que falleciera cuando ahí estaban quienes pudieron haberlos salvado. Ahí estaban los efectivos militares desde antes de que esto se incendiara para poder prevenir esta tragedia que Andrés Manuel López Obrador cree que ya se nos olvidó. Luego tuvimos otra tragedia, ¿sí? La tragedia de el COVID-19. A lo largo de 2 años observamos que la inoperancia de Hugo López Gatell, el populismo de Andrés Manuel López Obrador, llevó a los mexicanos, ¿sí? A confiarse y a uno ya no usar cubrebocas, lo que saturó los hospitales y había gentes que se morían en el estacionamiento de las clínicas donde no había capacidad para recibirlos. ¿Todo por qué? Porque el programa de combate al COVID fue mal operado, ¿sí? A destiempo y sin recursos. Fueron cerca de 800,000 mexicanos que fallecieron. Pero luego supimos que el desabasto, las decisiones equivocadas del gobierno a cargo de Andrés Manuel López Obrador, vino a perjudicar a los niños con cáncer, una población infantil alejada de las intrigas políticas y de las ambiciones del gobierno morenista.
Y así hemos observado cómo uno tras otro, tras otro, hasta superar los miles de niños han fallecido porque no hay medicamentos para tratarlos. Y ayer nos amanecimos con una nueva tragedia de un gobierno incompetente, insensible y miserable. Observamos a través de los videos al mediodía que se viralizaron cómo gente de migración, el Instituto Nacional de Migración, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, observaban cómo los migrantes, ¿sí?, empezaban a incendiar esa celda, esa cárcel que le dicen estación migratoria. Y en lugar de ayudarlos, ¿sí?, abandonan y los dejan a su suerte. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la República el día de ayer? Le echa la culpa a los migrantes. Es que estaban protestando e incendiaron ellos. Sí, señor presidente, pero porque estaban en una celda, no están en una estación migratoria, como lo exige la ONU, como lo exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como es el compromiso del Estado mexicano de salvaguardar la vida de seres humanos, ¿sí?, que llegan desde otras partes del planeta. Y observamos al mediodía con López Dóriga cómo Adán Augusto López le echa la culpa al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señalando que él, por acuerdos de 2019, el secretario, el canciller Marcelo Ebrard, se iba a hacer cargo del tema migratorio. Muy bien, señor secretario de Gobernación, mas no tiene los recursos ni el personal para administrar las áreas en donde están albergados, hacinados como animales, ¿sí?, los centroamericanos que llegan a nuestro país. Y Marcelo Ebrard, ¿sí?, en plena campaña en Nuevo León, paseándose en un Tesla a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cuando el video ya lo tenían desde la madrugada, ya sabían lo que había sucedido. Estamos ante una clase política perversa, incompetente, inhumana, miserable. Eso es lo que podemos resumir hasta ahora de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y su equipo con nuestro país. Esto es lo que le tenemos preparado para el día de hoy.